Adriana Rica, psicoanalista. Psicóloga. O sea, a ver, ¿qué diferencia hay ahí entre el psicoanalista y el psicólogo? El psicólogo es alguien que cursó la universidad y se recibió después de, en mi caso, 30 materias en la Universidad de Buenos Aires, de una licenciatura en psicología. El psicoanalista es un médico o un psicólogo que además de su formación académica fue parte de su formación en la Asociación Psicoanalítica Argentina. Ah, perfecto. Que no dejó ingresar psicólogos hasta hace relativamente poco tiempo, solo era exclusivo para los médicos. Ah, mira vos. Freud es el creador de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Bien, buena aclaración, porque yo siempre me preguntaba, digo, cuál es la diferencia ahí entre el psicólogo y el psicoanalista. Sí. Adriana, trabajás con enfermos de enfermedades neurológicas, pacientes con enfermedades neurológicas. También trabajás con gente que no está, sí, que no está enferma. Sí, con adolescentes y con adultos. Y también con pacientes oncológicos. En realidad trabajo con personas en quienes su sistema biológico ha manifestado algún tipo de cuadro de enfermedad, porque no es más que eso, es una manifestación. Perfecto. Y así como el sistema, pensando en lo que decía esta oyente, querida por ustedes, que estaba tratando de pasar por una experiencia de autotrasplante, en realidad así como un sistema expresa y fabrica una enfermedad, un sistema también fabrica la cura. Claro. Con la mejoría o el equilibrio de esa desarmonía. Claro que sí, y además vos hablabas de Marcelo Merelo, que es mi neurólogo también, sí. Y Marcelo vino al programa, sí, y hablamos del tema de la actitud, qué importante que es la actitud. Vos sabés que Faro del Alma es, digamos, la columna vertebral de este programa y del proyecto Faro del Alma, es que para mí la enfermedad fue una especie de faro, digamos, que me marcó un camino. Es eso de que digo en el poema, un atajo insólito, ¿no? Te sacan de la autopista y te meten en un atajo insólito, pero ese atajo se puede convertir en un camino, ¿no? Parafraseando a Dahlke de la enfermedad como camino. Exacto. La enfermedad puede ser un camino. Esa es como la idea de la cosa, digamos. Sí, es un camino porque expresa, siguiendo a esta corriente alemana de este libro que vos hablás, expresa un nivel de desequilibrio que el sujeto tiene que tratar de ver cómo lo vuelve a armonizar. Tal vez con limitaciones, pero no es un camino final, es un camino que comienza y que genera mucho trabajo. Y es un desafío y es una tarea, y el por qué a mí es algo que todos nos preguntamos de alguna vez en la vida, no solo con una enfermedad, sino con la pérdida de un ser querido, con un problema con un hijo, con una crisis económica. Yo después de tantos años de laburar con gente, no hay historias perfectas y no hay historias sin caminos a desandar y obstáculos que enfrentar. Es un poco el camino del héroe, ¿no? Del arquetipo del héroe. Exactamente. Pero además, mira, no solamente es un atajo que digamos que lleva trabajo, también en ese atajo yo digo crecen maravillas, porque a mí me han pasado cosas milagrosas que yo nunca me imaginé. Si no me hubiera enfermado, todo esto que estoy haciendo no lo hubiera hecho jamás. Y quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe qué te está queriendo decir la enfermedad, digamos? Uno se pregunta ¿por qué a mí? Pero también se pregunta ¿para qué? Sí. Cuando encontrás el para qué, sí. Empezás a accionar, y cuando accionás decís, mirá vos lo que estoy haciendo gracias a esta enfermedad. Sí, si uno puede de verdad entregarse a la búsqueda de ese para qué, es un camino arduo, pero es un camino, hay movimiento, hay vida, hay cambio, hay transformación. Si uno se queda estancado en el por qué a mí, va a enfermar peor. Claro, el camino de la víctima, ¿no? Sí, claro. Sí, que no hace falta tener una enfermedad neurológica para tomarlo, ¿no? Estamos llenos de mecanismos de victimización de gente que aún tiene teóricamente el cuerpo sano, pero tal vez no, ni la cabeza ni el alma. Exactamente. Adriana, te hago una pregunta. Sí. ¿Hay algo que caracterice a los enfermos de Parkinson en el plano psicológico, digamos? ¿Hay un perfil del parkinsoniano? Hay algunos rasgos en común que yo fui encontrando a través de todos estos años. ¿Cuáles serían? Algunos de ellos, no se puede generalizar porque tiene que ver también mucho con una historia, pero yo he visto como uno de los rasgos en común que he encontrado, tal vez no en el 100% de los casos, pero en un porcentaje significativo, son historias con bastante autoexigencia, personas con bastante presión interna. ¿Por qué desarrollan Parkinson en otra enfermedad? Bueno, ahí ya vamos al campo biológico y a un mapa biológico que es más complicado entrar o que no es mi métier, pero sí he visto eso.
como uno de los factores comunes. Personas tal vez o más descobijadas, o por más que tengan una estructura familiar que aparentemente funciona, han sido como muy duras las formaciones que han tenido, la educación que han tenido, personas exigidas, digamos. Eso es un rasgo que yo he encontrado. Y después, digamos, que también lo trae la enfermedad, dos tipos de conductas más gruesas, digamos, desde lo psicológico, desde lo emocional, que es lo depresivo y lo compulsivo, con distintos tipos de compulsiones, ¿no? Como en un vaivén, ¿no? Digamos. Como en un vaivén, como en un ida y vuelta, a veces más sostenido lo depresivo, a veces más instalado en lo compulsivo, que provoca además un plus de sufrimiento enorme, porque la persona no la pasa bien teniendo esas conductas compulsivas, aunque aparentemente a los ojos de los otros o de la familia digan cómo se puede gastar la plata, cómo puede tener sexo sin límite, cómo puede ir a jugar, a hacer a tener un juego compulsivo. No, la pasan mal, es un nivel de sufrimiento muy atroz que tiene como sentido, como toda adicción, tapar, es un tapón a un agujero profundo donde todavía hay una etapa de pelea profundísima con la enfermedad. Absolutamente. Te lo digo además con conocimiento de causa, porque a mí me están pasando esas cosas, digamos, hay como una compulsión, como una adicción a la computadora, por ejemplo, y de repente me miro la hora y son las 4 de la mañana y estoy en la computadora y me quiero matar porque duermo poco, que creo que también lo genera como como un efecto colateral la medicación. Absolutamente, digamos. La medicación estimula, algunas de las medicaciones estimulan este tipo de conducta, pero es interesante ver por qué a un paciente le estimula este tipo de compulsión y no otra, y por qué al otro otra tipo. Ahí es donde vas a la historia y te das cuenta que alguien que por ahí tiene una compulsión más vinculada, no sé, a la hipersexualidad, por ejemplo, que la gente no es que... ¿Puedo? Yo quisiera, digamos, tener una vinculación con la hipersexualidad. Mejor que no tengan nada, ninguna compulsión. No, la compulsión no es divertida, no se puede elegir, no es canchera, no es un macho que va ahí arrastrando mujeres por el mundo, no, la compulsión es un acto irrefrenable que tiene como sentido un apagón inmediato de la angustia, y que justamente después que pasa ese agua que intenta apagar la angustia, lo que tenemos es más fuego. Perfecto. Vos sabés que hablaste de la angustia, de la aceptación de la enfermedad. Bueno, Elizabeth Kubler-Ross habla de las etapas de la enfermedad, ¿no? Y es cierto, es tan difícil aceptar la enfermedad. Mira, yo realmente estoy bien. Me siento bien, no pienso prácticamente en el Parkinson, pero evidentemente la angustia está, porque uno convive con una enfermedad crónica, convive las 24 horas y es un límite constante, sobre todo porque además el Parkinson hay un límite físico, ¿no? Hay una limitación física que uno siente todo el tiempo, y arrastras la pierna y no puedes caminar bien, y el brazo que está rígido, y de repente empezás a temblar, te tiembla la mano y decís, pero... Bueno, yo ya estoy acostumbrado. Yo cuando me diagnosticaron Parkinson estuve casi un año como un oso hibernando que no quería que me viera nadie. Ahora me tiembla la mano y no me importa. Ahora te vas a Italia. Ahora me voy a Italia, exactamente. Y si me tiembla la mano soy el duce, ¿cómo está, ragazzo? No, pero digo, qué interesante lo que estás contando, porque, bueno, Dahlke tiene un libro. Hablo mucho de Dahlke porque escribió una biblioteca sobre el tema, es un tipo muy interesante. Y tiene un libro que se llama La enfermedad como mensaje del alma, donde cada enfermedad tiene un correlato psicológico. Y él habla, entre otras cosas, de la exigencia. Además, cuando decís la exigencia, me veo a mí mismo diciéndole a mi viejo, papá, saqué un 8, y mi viejo me mira tan medio bestia y me dice, pero podría haber sido un 10. Podría haber sido un 10. O sea, yo venía con el 8 contento, y el tipo, en lugar de decirme, qué bueno, te sacaste un 8, me dice, pero podría haber sido un 10. Sí, son esas historias ¿Cómo no vas a tener autoexigencia? Que han tenido cierto nivel de forzamiento, pero lo que quiero aclarar es que no es una ley general, ni es absoluta, porque en lo emocional el vaivén y la variación es casi obligatoria, digamos. No, seguro, pero también, por ejemplo, él también habla del control, gente que quiere controlar, no solamente su vida, sino la vida de los demás. Y la paradoja... Justamente no se puede controlar nada con esto. Claro, la paradoja genial de la enfermedad es que te enfermas de algo que no podés controlar tus músculos, o sea, te está diciendo, el mensaje ¿cuál es? Soltá, relájate, como si fuera fácil, ¿no? Digamos, soltar. No, fácil no es, pero es posible. Pero es posible, es totalmente. posible. Yo, la verdad que yo encuentro que el camino de trabajo es arduo, no para mí, sino para el paciente, pero también encuentro que después de remarla y zambullirse y salir y surfear las olas y demás,
El logro existe, no es un como si, no es ficticio. El logro existe, no sin remarla fuerte. Por supuesto, pero mira, y Cheli me hace... ¿Cómo no va a existir? Acá está, Cheli está bárbara. Cheli Aberbuch está, para los que sintonizan ahora el programa, es médica, enferma de Parkinson y operada por el doctor Merelo, que le pusieron unos chips, unos cables en la cabeza tipo Robocop, y ahora está maravillosa. Y recuerdo que ella me contó que estaba en un estado muy difícil, que no podía ni cruzar la calle. Qué importante, eso es un logro de la medicina, ¿no? Y tenemos que hablar de esto, porque en Faro del Alma siempre decimos, la enfermedad tiene un sentido, sí, perfecto, tiene un sentido, uno tiene que hacerse cargo de ese sentido. Pero también la medicina contribuye y mucho, porque hay buena medicación, porque de repente esta operación es milagrosa, de pronto vos estás en un estado que no querés vivir más porque no podés cruzar la calle, te operás y pasás a estar bien, y eso realmente es un logro enorme de la medicina que día a día avanza de a poco la ciencia, digamos, yo siempre digo avanza con la cabeza, pero avanza y logra cosas concretas, ¿no? Porque... Sí, cosas concretas que también depende mucho de cómo el paciente lo venga remando, porque creo que cuando Marcelo estuvo en el programa aclaró bien que la cirugía no es para el 100% de los casos, y que además, aún para los casos que sí es, el paciente tiene que estar en un buen estado cognitivo, en un buen estado emocional, porque hay que poner la cabeza y que te pongan los cables. Exactamente, ¿no? Hay que poner la cabeza, ¿no? Sí. Que te abran la cabeza, uno empieza a pensar 12 horas con la cabeza abierta, ¿y qué van a hacer ahí adentro? En mi caso no van a encontrar nada, pero bueno, algo van a, por lo menos, si no sacan nada, por ahí ponen algo, qué sé yo, algo más interesante. Bueno, tenemos un llamado, a ver, ¿quién es? Seguimos charlando con Adriana Rica, la conversación está muy interesante. Vos dijiste que trabajabas con la familia, Adriana, que esto es clave. Contá un poquito por qué es clave, no solo en el caso del Parkinson, sino en otras enfermedades. Porque enferma un sistema, porque la persona que porta la problemática biológica, orgánica, está en red dentro de un sistema. Digamos, somos individuos en red y nacemos un cuerpo dentro de otro cuerpo. O sea que ni siquiera Robinson Crusoe estaba desconectado. Por lo tanto, los efectos de la presencia de una enfermedad que con el pasaje del tiempo, se trate de lo que se trate, va tocando el cotidiano de un grupo familiar, afecta al grupo en el mejor y en el peor de los sentidos. Por lo tanto, el cuidado de la red es tan importante como el cuidado de la red biológica del sujeto. Son todas redes. Es cierto, vos sabés que cuando yo me diagnosticaron la enfermedad, los 2 primeros meses estábamos desorientados con mi mujer y estábamos obviamente angustiadísimos. Y los chicos, yo tengo hijos chicos de 13 y 10 años ahora, claro, los chicos son antenas, o sea que sabían todo, pescaban todo, pero no sabían que pasaba algo grave, entre comillas, que no es tan grave, pero pasaba algo y nos veían deprimidos y digo, y nosotros no sabíamos qué hacer, hasta que un día dijimos, tenemos que blanquearlo, nos sentamos en la mesa, dijimos, bueno, papá tiene esto, le pasa esto, no es una enfermedad mortal ni nada, pero tiene, bueno, lloramos todos y santo remedio, o sea, claro, los chicos incorporaron esto como una cosa cotidiana y se acabó, digamos. Yo siempre aconsejo de poder hablar de lo que nos pasa, ¿no? Digamos, que es tan importante. Cuando uno calla una enfermedad, hay gente que por el trabajo, por una cantidad de cosas, no habla de la enfermedad, es como una olla a presión, ¿no? Digamos, absolutamente, y suma a ese nivel de exigencia y de presión interna que lo único que hace es tensionar un cuerpo que tiene que poder aflojar. Y esto que decías de los hijos es muy interesante cuando en las reuniones familiares se incluyen a hijos e incluso a hijos chiquitos. Los pibes preguntan hasta donde pueden saber. Claro. Y está bien que sea así, ni que se guarden las preguntas, ni que se los invada de información. Y después que preguntan hasta donde ellos pueden y quieren saber y comprender y asimilar, se alivian hasta el próximo salto de preguntas que puedan venirle, que por ahí son 2 años después. Trabajar con las redes es indispensable. El sujeto que no puede funcionar bien en red, y la red se carga mucho, el que es cabeza de red, que generalmente o la esposa o el esposo o la madre, en el caso de que sea una persona relativamente joven, tiene que ser contenido también
Y en la red se incluye el profesional también. También Claro. hay que tener un nivel de contacto fluido Sí, con sí, el sí, neurólogo, no puede estar afuera de la red. Sí, sí, todos sí. con lugares distintos, pero son todos un entramado. Muy, muy importante lo que decís, es verdad, es tal cual. Bueno, León Gieco hizo muchos temas, hizo cosas hermosas, y uno de los temas que más me gusta se llama Todos los días un poco. Vamos a escucharlo. Y seguimos en Faro del Alma. Hoy tenemos un programa jugosísimo, da para hablar 4 horas más con Adriana Rica, pero bueno, el tiempo es así, tenemos poco tiempo. Está ya en el estudio Daniel González Barreiro, especialista en medicina china, otra charla jugosísima. Adriana, quiero agradecerte que hayas estado en el programa, fue hermoso, fue muy interesante la charla y me quedo con ganas, por supuesto, así que estás recontra invitada. Dale. Para más adelante. A la vuelta de tu viaje, que la pases lindo, que capitalices esa experiencia que por algo será y nos seguimos viendo. Y gracias por la invitación, de verdad, muchas gracias. No, por favor. Espera, antes de irte una preguntita chiquita, nada más. Si en Faro del Alma decimos que la enfermedad tiene un sentido, ¿no? Viene para algo. ¿Cuál crees vos, así, abuelo de pájaro, que es el sentido del Parkinson, digamos? ¿Qué nos quiere decir el Parkinson? ¿Qué nos está queriendo decir? Abuelo de pájaro y como metáfora, porque me cuido mucho de la generalización. Me parece que es una enfermedad que nos habla de desrigidizar. Perfecto. Desrigidizar, aflojar, ablandar, abrir, soltar. Soltar, ¿no? Soltar. Qué palabra esa, ¿eh? Maravilloso. Difícil, pero necesaria. Muchas gracias, Adriana. Gracias, Cheli, que hoy hablaste, hoy copaste. Pero de todo. Chao, gracias. Chao, gracias. Un placer que hayan estado acá, Un placer.